Señor les bendiga a todos en esta noche. Pienso que para poder entrar en la continuidad de nuestro estudio debemos hacer una especie de repaso. En clase es costumbre darle una especie de retroalimentación a los estudiantes cada día que uno va a continuar la clase. Entonces, tomando ese sistema, vamos a retomar el capítulo 7, allá donde Daniel escribe que vio 4 bestias salir del mar, iniciando con la bestia número 1. Si nosotros vemos, la primera bestia es un león. Recordamos que decíamos que este representaba al imperio macedonio, al imperio babilonio, como cabeza de Nabucodonosor. Y en el sueño de Nabucodonosor, en el capítulo 2, allí vemos la estatua que él soñó. Su cabeza de oro representaba a su imperio. El mismo Daniel le dijo, cuando le estaba dando la interpretación, esa cabeza eres tú, rey Nabucodonosor. Recordemos cuando iniciamos los estudios que decíamos que las escrituras, ellas mismas se interpretan y que también en ella, cuando se les revelaba a los profetas, se les daba en ocasiones, como el caso de Daniel, la interpretación de lo mismo que soñaban o la visión que tenían. Y otro de los puntos es que la historia misma nos confirma, o lo sucedido nos confirma sobre la revelación dada. En las escrituras se dice que cuando un profeta venía y daba una enseñanza al pueblo, esta tenía que cumplirse. Si no se cumplía, entonces no era palabra de Dios. ¿Quedamos claros en esto? Entonces vamos a ver. La primera, la cabeza de la estatua es de oro. Ya Daniel dijo en la interpretación que este era Nabucodonosor. Este venía a ser el principal, el primero, el que iniciaba el imperio de Babilonia, de los caldeos. Este inició alrededor del año 605 y duró hasta el año 539 o 538. Aproximadamente unos 70 años, cerca de 67 a 70 años. Cumpliéndose así las profecías que había dado el profeta Jeremías en el capítulo 25, donde decía que 70 años sería el pueblo enviado fuera y luego sería restablecido a su tierra. Y Dios fielmente cumplió estas cosas. Lo podemos ver en las escrituras mismas, cuando habla Esdras, Nehemías tocan el punto también, y vemos en la historia, si vamos a los seculares, allí encontraremos que así sucedieron estas cosas. Entonces Nabucodonosor, cabeza del primer imperio. Y la última persona que gobernó ese imperio fue Belsasar. Ya lo vemos en el capítulo 5 de Daniel, cuando es conquistada la nación de Babilonia por los medo-persas. Mientras él celebraba aquel gran banquete y donde Dios les reveló con una escritura, una mano escribiendo en la pared, Mene, Mene, Tekel, Upalsin, diciéndole luego a Daniel en la interpretación que su reino había sido pesado, había sido contado y que llegaba a su fin. Así se cumplieron las escrituras. Entonces, este imperio de Nabucodonosor fue la primera bestia, el león, con categoría de oro, como dice la estatua, de más valor, así lo dice
interpretación en el capítulo 2 de Daniel. Luego a Nabucodonosor, o a este imperio, le sucedió el de los medos persas. Ya a la altura del capítulo 6, o al final del capítulo 5, cuando cae la Babilonia, donde lo toma Darío el Medo, dice que este era de 62 años y que tomó la ciudad. También otros escritores u otros predicadores hablan de Ciro, hablan de dos ejércitos, unos que iban por el norte, el de Ciro, y otro por el sur. Tomó, en el caso de Darío el Medo, tomó la ciudad de Babilonia, que parecía inquebrantable aquella ciudad, pero Dios la había entregado, porque Dios es el que tiene el control y dominio de todas las cosas. Entonces, en aquella noche en que Belsasar estaba de fiesta y sus siervos, Dios hizo conquistar esa ciudad y ese imperio por Darío, y luego los demás, Ciro y demás reyes que gobernaron aquel período maravilloso, digo yo. Porque en esa etapa, este imperio que recién iniciaba venía a representar en aquella estatua que tenía los dos brazos de plata y el pecho de plata. Eso venía a representar en categoría menor al imperio de los medos persas. Si nosotros vamos en el capítulo 7, leemos que esto era representado por un oso que tenía un hombro más alto que el otro, indicando que eran dos pueblos que se unían y uno era más fuerte que el otro, pero ambos se unían para esa misión que Dios le había encomendado de conquistar todas esas tierras en lugar de Babilonia. Dios ya había profetizado por boca de Isaías que Babilonia sería conquistada. Así lo dijo por medio de Jeremías, que sería conquistada. Y así sucedió por los medos, los elamitas, lo que hoy conocemos como los iraníes en este tiempo. Este imperio duró alrededor de unos 200 años, desde el 538 hasta el 331. Tuvo algo de especial. Su rey, llamado Ciro, ya anterior, el profeta Isaías había profetizado que Dios le ponía nombre: mi siervo Ciro, aunque no me conociste, aunque no me has conocido, Dios lo designó para que fuera el que le diera libertad al pueblo de Israel, cumpliéndose los 70 años, que Daniel, muy preocupado, en el capítulo 9, estaba en oración y ayuno, escudriñando, porque ya estaba el tiempo de cumplirse los 70 años. Ya Daniel, con edad probablemente de 80 y tantos años, y tenía la preocupación, enseñándonos a nosotros que así debemos estar preocupados. Lo pongo de símbolo en esta época que esperamos el regreso del Señor y que el tiempo del fin se acerca, casi 2000 años después, y vamos viendo señales que nos arropan, cumpliéndose lo que el Señor dijo. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Violencia y más violencia. Leyes que se crean para provocar violencias, para crear negocios y ganancias para uno y violencias para otro. También decía, como los días de Lot, ¿qué hubo allí? Ya todos sabemos lo que se está publicando hoy por los medios, todos los medios de comunicación, televisión, prensa, revistas, radio, estimulan estas cosas que sucedieron en los días de Lot. Y hoy, hasta hablar de eso, llegarán los días en que ya hay personas que son castigados con multas y prisiones por mencionar cosas, porque eso se llama discriminación o xenofobia. Pero Dios no se equivoca, el Señor no se equivoca. Son señales para que la iglesia esté alerta, como Daniel estuvo alerta en ese tiempo, orando en ayuno, atento a que la palabra de Dios se tenía que cumplir. Ya Daniel tenía un ejemplo vivido.
la cabeza de oro, el león. Él fue parte de ese imperio. Él fue gobernador de gobernadores. Podríamos llamarlo primer ministro en este tiempo. Vivió esa etapa completa del imperio de Babilonia, de su primer año hasta que terminó. Vivió la cabeza de oro. Y comenzó a vivir la segunda bestia, el oso, o el pecho de plata y los brazos de plata. Allí cuando Darío lo nombró por encima de sus demás gobernadores en las diferentes provincias, de tal manera que fue probado siendo llevado al foso de los leones. Ya hemos estudiado estas cosas. Y el rey no durmió, no comió ese día, porque lo hicieron caer en una trampa sus siervos de que llevara a Daniel a la muerte. Y Dios los libró. Es un ejemplo para nosotros los cristianos, que no debemos temer, estar siempre en las manos de Dios, todo el tiempo, no importa la escasez, los problemas de salud, las persecuciones. Estos días he sabido que han estado matando muchos cristianos en la parte oriental del mundo, de la tierra, y la prensa no toca esos temas. Entonces tenemos que orar los unos por los otros y orar por ellos también. Daniel oraba por su pueblo, nos lo dice el capítulo 9, y que oraba 3 veces al día. Por eso allá en los días de Darío quisieron matarlo y lo atraparon fue orando con las ventanas abiertas. Esa es la misión del cristiano. Ahí están los ejemplos para nosotros hoy en día. Continuando con la segunda bestia, Dios declaró a Ciro para que libertara a su pueblo, y así lo hizo. Dio un decreto y el pueblo se preparó, los sacerdotes, los levitas, Zorobabel y Jesúa, el sumo sacerdote, se prepararon y salieron para Jerusalén a restablecer el templo. El rey le dio oro, le dio todas las facilidades, y le envió a uno de sus cabezas militar para que guiara al pueblo por el camino y estableciera las bases. Y esto comenzaron las bases del templo. Y allí con eso se cumplía lo que decía Isaías acerca de Ciro. Y se cumplía lo que a Daniel se le dijo años antes, se le dijo acerca de, en el capítulo 9, versículos 25 y 26, de que sería levantado, cuando saliera el decreto, sería levantado el templo y la ciudad y los muros de nuevo. Aunque eso tomó, según el relato del capítulo 9, unos 49 años, porque hubo corte en ellos, oposición de los que vivían en Jerusalén, aquellos pueblos que Salmanasar y Tiglat-Pileser trajeron hacia allá para echar a Israel y llevarlo hacia la zona de lo que hoy conocemos como Irán. El día pasado estuve tocando ese punto. Pues este pueblo retornaba cumpliéndose las escrituras. Son ejemplos que tenemos para confiar en lo que resta en el futuro. Tiene que cumplirse lo que hace falta, y es mucho menos. Ciro dio el decreto y el grupo salió de israelitas, de judíos, hacia Jerusalén y lucharon contra los enemigos, porque se lo opusieron muchos años y durante varios reyes, para poder restablecer los muros. Primero el templo, comenzaron a hacer sacrificios, allí podemos leerlo en Esdras. Luego los muros en Nehemías. Recordamos aquí el drama que nos representó esos acontecimientos. Dios cumple su palabra. El imperio medo-persa cumplió su cometido como Dios lo planificó. Este imperio duró, decíamos, hasta el año 331. Por ahí pasaron, podemos verlo en el libro de Esther, Darío, Asuero, hubo varios Daríos, Jerjes, Artajerjes. En el capítulo 11 de Daniel se le dice a Daniel, en los días de Ciro, cuando tiene el sueño, en la revelación del capítulo 10 y 11, fue en los días de Ciro.
Le dice Gabriel a Daniel, aún faltan 3 reyes. Y hay cosas que hay que distinguir. En el capítulo 8 se habla de un cuerno pequeño. En el capítulo 11 se habla de un cuerno pequeño. Eso lo trataremos ya al final de nuestra ponencia. Ese Gabriel que estuvo allí con Daniel fue el Gabriel que estuvo con María anunciándole el nacimiento de Jesús. El mismo ángel, siglos antes, con Daniel revelándole las cosas que Dios enviaba. El imperio medo-persa cumplió con el cometido de Dios. No solo allí con Ciro, sino luego, años después, con Darío, porque varios se oponían, entre ellos Tobías y esos nombres que conocemos, se oponían y enviaban cartas al rey. Recuerdo la lectura que dice Esdras, que a Artajerjes le enviaron cartas y detuvo. La construcción todavía seguía, 49 años para poder terminar. Pero llegó Darío y repasó, envió a buscar los edictos anteriores y encontró en uno de los lugares en Susa que estaba allí el edicto de Ciro. Y él determinó que se continuara y en su segundo año, y como en el sexto año, concluyó lo que se estaba haciendo. Y él determinó: el que se oponga a esto será muerto, porque el Dios de los cielos lo ha determinado y tiene que cumplirse. Ahí está el edicto y la alabanza que dio este rey Darío para que terminara la construcción del templo. Y luego los días de Nehemías, ahí junto con Esdras, ahí está los restablecimientos de los muros de Jerusalén. Eso se dijo en el capítulo 9 de Daniel. 7 semanas están determinadas para tu pueblo. 7 por 7, 49 años. Días como los días de nuestra semana, lunes, martes y miércoles, por año, 49. Y 62 semanas. Y a las 62 semanas, o sea, más 7, 69, se quitará la vida al Mesías. 483 años transcurridos desde el edicto de Ciro hasta que Cristo subió a la cruz. Hubo una variación de años, claro está, porque hubo suspensiones, pero se cumplió las escrituras tal cual el ángel le dijo a Daniel. Aquí terminó el imperio medo-persa. Y dice la escritura en el capítulo 8, representando a Medo-Persa, el macho cabrío con 2 cuernos, lo mismo que los dos hombros del oso o los 2 brazos de la estatua de Nabucodonosor. Se levantó un macho cabrío conquistando desde el oriente hacia el poniente y el occidente. Y este llegó hacia Asia Menor, lo que hoy es Turquía, allá hasta Estambul, frente a Grecia, a Macedonia, conquistando esa zona por unos 200 y pico de años, 208 más o menos. Hasta que vino, luego dice el capítulo 8, vino el macho cabrío como volando a gran velocidad con su cuerno inmenso y destruyó al macho cabrío, destruyó al carnero. Vino del poniente, o sea, de Grecia, y allá conquistó todas esas tierras para que se cumpliesen las escrituras. Y dice la escritura que esa tercera bestia fueron los griegos. Lo dice el ángel Gabriel en el capítulo 8, dándole la interpretación a Daniel. O sea, creo que no hay ninguna duda. Y la historia lo confirma. Lo dice las escrituras, lo dicen los que le interpretan a los profetas y lo dice la historia. Los 3 casos, no pienso que nadie pueda decir lo opuesto a esas interpretaciones, porque lo dice la historia al fin y al cabo, lo podemos confirmar. Entonces,
ese cuerno inmenso del macho cabrío fue el llamado rey Alejandro Magno o Alejandro el Grande, hijo de Filipo II, macedonio. Este rey conquistó en 10 años todas esas tierras, como dice la Revelación en el capítulo 8, desde el poniente, o sea, desde el occidente hacia el oriente, próximo allá a la India. Llegó este hombre en 10 años y de repente una enfermedad lo eliminó. Y dice que su reino fue repartido a los 4 vientos. Tuvo 4 generales que se impusieron y los 4 generales tomaron el dominio. Uno de ellos en Grecia y Macedonia, otro tomó la parte de Asia Menor, la Tracia, esa parte, y parte del norte hacia arriba de la Palestina. Otro tomó la Palestina, Egipto, y así se distribuyeron las 4 partes del imperio, cumpliéndose lo de aquella estatua de Nabucodonosor, del vientre y los 2 muslos de bronce, menos categoría, pero más fuerza de dominio. Así, en la tercera bestia tenía 4 alas y cabezas. El cuerno pequeño se convirtió en 4 en el capítulo 8. Así vemos la historia que se cumplió tal cual. Ahí se menciona en el capítulo, en esa historia de los griegos, que sale un cuerno pequeño. Y queremos dejarlo para el final para distinguirlo del otro cuerno pequeño, de la 4ª bestia. Recuerden, cuerno pequeño es la tercera bestia, según otro de los capítulos, capítulo 8. Y cuerno pequeño es la 4ª bestia. Son diferentes, aunque podía tener partes. Recordamos que a veces las profecías tienen doble cumplimiento. Una parte se cumplió con Antíoco Epífanes, antes de Cristo. Ese es un cuerno pequeño. El otro todavía no se ha cumplido, se está esperando el anticristo. Pero narra allí cosas que se van a aplicar al anticristo en ambos casos. Y tenemos que tener eso en cuenta porque no sabemos hasta cuándo dure la iglesia. Pensamos que en este siglo debe ser, pero las cosas las sabe Dios solamente. Pero Él dijo, cuando vean esas señales, levanten vuestras cabezas porque el tiempo está cerca. Entonces, cuando vayamos viendo las señales, tenemos que ir entendiendo. Además, las Escrituras dicen que los entendidos entenderán, en el capítulo 12 de Daniel. Los entendidos entenderán. ¿Quiénes son los creyentes que están al tanto, escudriñando como Daniel las Escrituras? Ellos van a comprender, porque el Espíritu Santo va a hacer la obra en los creyentes para estar preparados para la venida de su Señor. ¿Se entiende eso? Entonces, pasando a la 4ª bestia. La 4ª bestia inició ya en el año 168 antes de Cristo. Esta 4ª bestia representada por aquella bestia que Daniel no pudo describir, que tenía 10 cuernos y era horrible, que todo destruía y tenía uñas de hierro. Esa bestia representó el Imperio Romano. Y es una bestia que fue bastante interesante. El Señor no se opuso a ella, Él la estableció. En los días de esa bestia, ya a la altura del año 27, cuando en verdad comenzó el Imperio Romano, si queremos dar una breve historia, Roma inició en el año 573, fundada por Rómulo, hermano de Remo, a quien él mató, que dice que una loba lo amamantó y después unos campesinos lo encontraron en el campo y lo criaron. Fundaron la ciudad de Roma en ese tiempo. Roma inició en su historia con monarquía, donde gobernaba un rey. Luego vino la república,
durante varios siglos, la república era gobernada por los senadores, lo que hoy conocemos, senadores que tenían más poder que el rey. Tomaban decisiones, decía que representaba la república a los senadores y al pueblo. Y todo esto duró hasta el año 168, más o menos. En esa etapa hubo conflicto, hubo caos, y se levantaron algunos como dictadores, hasta que, llegando el año 27, si recordamos aquel Julio César fue aquel, podríamos decir, último dictador, o quizá primer rey de la tercera etapa del imperio de Roma, que se llamó el Imperio Romano, la última etapa. Este Julio César conquistó las Galias, fue un gran conquistador, y que uno de los guiados por el Congreso, como él se nombró dictador, no estaban de acuerdo con él, y un tal llamado Bruto mató a Julio César. Eso es famoso, de Bruto mató a Julio César. Pero se levantó un hijo de crianza de Julio César, llamado Octavio, Augusto César, mató a los que conspiraron y él se autoproclamó emperador. O sea, de todo poder, por encima, aunque él en cierta manera dejó funcionar el Senado, pero él, al ser conquistador de todos esos territorios, que continuó avanzando en conquista hasta llegar a la magnitud que llegó el Imperio Romano, entonces todos estaban sujetos a él. Este rey era el rey que estaba cuando nació el Señor Jesucristo. Allá en el libro de Lucas, capítulo 2, dice que Augusto César dio un decreto para que todos en el pueblo de Israel o en su territorio fueran empadronados. Lo podemos ver en el capítulo 2 del libro de Lucas. Y María y José fueron a Belén porque de allí salía su ascendencia, en la tierra del rey David. Hasta Belén, allí donde se crió David, su padre Isaí y con sus hermanos. En ese tiempo, si lo tomamos de la manera que está establecido, ya tenía el rey 27 años de estar en el reino y nació el Señor Jesús, con errores de unos 4 años y eso que se dice. Nació el Señor Jesucristo y nació Juan el Bautista 6 meses antes. En esa época fue Gabriel, aquel que habló con Daniel, y se apareció a María en su casa y le dijo que ella daría a luz un hijo, se llamaría el Hijo del Altísimo, y que sería el que gobernaría sobre Israel, sobre la casa de Jacob. Y todo eso está pendiente. Dios le dijo al pueblo que nunca dejaría de haber un rey. ¿Alguien podría decir que no ha habido rey en Israel? Aparentemente, ellos estuvieron esclavizados. Pero, señores, sí ha habido un rey siempre. Cristo le dijo a Pilato, para eso he nacido. Y ese rey se sentó a la diestra de Dios y está sentado allá, esperando que se le entregue, descender a buscar a su pueblo e iniciar el reino milenial. Entonces, tenemos un rey. Israel tiene un rey, aunque todavía no lo acepta. Lo esperan, pero no lo aceptan a ese. El día señalado, cuando Él venga, entonces los recibirán. Y el Espíritu Santo se derramará sobre ellos y serán salvos como pueblo. Entonces, dice la historia que Augusto César terminó su reinado, murió en el año 14. Si nosotros leemos en el año 15 en Lucas, si mal no recuerdo, capítulo 3, allí dice que Dios, ya a los 14 años del siguiente rey, era Tiberio César, descendiente de Augusto César. En esa etapa Dios llamó a Juan en el desierto para que saliera
a dar el mensaje que se le había dado. Aquel que vendría a ser el precursor, el mayor de los profetas, que daría a conocer al Mesías, que pronto iba a hacer su entrada. El Espíritu Santo, Dios enviaron a Juan en el año 15 de Tiberio César. Allí está, en el libro de Lucas. Comenzó a predicar. Eso diríamos sería a la altura del año 29 o casi 30 de nuestra era. Casi en el tiempo, Juan salió a predicar antes que el Señor saliera a predicar. Entendemos que Jesús salió a predicar teniendo la edad, dice el escritor, como a los 30 años. Juan salió previamente como precursor anunciando la venida del Salvador. Y que le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Él decía, no, yo no soy. Viene uno detrás de mí, después de mí, del cual no soy digno ni aún de desatar o de atar sus sandalias. Él es antes de mí, decía Juan. Esa es la etapa en que vivió el Señor, vivió Juan, vivieron los apóstoles, en la etapa de la cuarta bestia. En esos años no se dedicaron a combatir el gobierno ni a hacer cosas, sino a prepararse para la misión que el Señor le tenía encomendado. Ya a la altura del año 37 murió Tiberio César. Luego ya vino Calígula, luego Claudio. En esos años estuvo ya Pablo convertido. Yo diría que alrededor quizás del año 37, más o menos, en esa etapa, quizás un poquito más, el Señor tuvo el encuentro con Pablo. Y Pablo comenzó a predicar en todas esas tierras, comenzó desde Siria, en Damasco. Luego, cuando estaba en Antioquía, que el Espíritu Santo lo escogió a él y a Bernabé, salieron a predicar hacia Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Allí sabemos la historia que predicó en los lugares que se menciona en Apocalipsis, las iglesias de Apocalipsis, Éfeso y esos lugares, hasta llegar a Macedonia, donde Dios les reveló en sueño al Espíritu Santo que un macedonio clamaba, ven a nosotros. Y fue allá, llegó a Grecia, Atenas, bajó a Acaya, llegó a Corinto. Toda esa etapa la vivieron los apóstoles. Y un día fue llevado Pablo a Roma. Yo diría que en los años 40, pasados los 40, ya alrededor de los 50, toda esa etapa la vivió Pablo predicando a los gentiles. Hasta que llegó la fecha de que reinaba, luego de Claudio, Nerón. Y Nerón se dice que quemó la ciudad de Roma, y que hizo matar y perseguir a los cristianos y culpar a los cristianos de la quema de la ciudad. Toda esa etapa la vivieron los apóstoles hasta que llegó el año 68. Esa etapa se le llamó la dinastía de los Julio Claudio, dinastía de 4 reyes, gobernaron hasta el 68. Del 68 al 69 gobernaron 4 reyes en ese tiempo. Del 69 en adelante gobernaron 4 reyes más, en un solo año, porque había conflictos y problemas, hasta que continuó la etapa del imperio hasta el año 476. El imperio romano, uno de los imperios que más duró. Si vemos la estatua de Nabucodonosor, esta tenía dos piernas. En esa etapa del 476, luego que había gobernado ya Constantino, fue el último rey de los que gobernaron firme en el imperio, porque empezaron las invasiones de los bárbaros
especialmente en la parte occidental del imperio, los vándalos, estaban los hunos y otros tantos. Y hubo un rey llamado Teodosio que tuvo 2 hijos. Él murió, dejó su reino en manos de los 2 hijos y dividió el imperio en 2. El imperio occidental en Roma, con cabeza en Roma, y el imperio oriental con cabeza en Bizancio, que luego que se llamó por Constantino, Constantinopla. La parte occidental fue invadida y de allí ya se formaron otros reinos. Vino Carlomagno, Carlomagno y otros tantos. Pero en la parte oriental se mantuvo 1000 años, hasta el año 1453, cuando cayó la ciudad de Constantinopla, invadida por los turcos. O sea, los que venían de Arabia y esa zona, conquistaron a Turquía. Y ahí, lo que dice la historia, terminó lo que se llamó la Edad Media. Esa etapa desde Cristo, esa etapa que vivió el Imperio Romano, toda esa era Edad Media. Y terminó todo allá en el 1453. Comenzó la Edad Moderna. Luego ahí sabemos lo de la imprenta y todo lo que vino luego, y con la imprenta, la creación de la Biblia, ya de una forma más popular, hecha libro, ya no tomando un rollo y con dificultades poderla escribir manualmente, esas cosas. Ya era impreso en tipos, en máquinas. Dio esa facilidad a Dios para que el mundo se propagara su palabra hasta el día de hoy. Esta es, podríamos decir, la parte que concierne al Imperio Romano, representado por el hierro, indicando que tenía menos categoría con relación al oro, pero más poder. Uno de los metales que más se usan para hacer cosas, cañones, instrumentos de guerra, es el hierro, por su resistencia. Por eso Dios exactamente ubicó cada reino con su valor, para que comprendiéramos estas cosas. Allí nadie puede negar la existencia del Imperio Romano. Ha habido otros imperios pequeños, pero no como estos 4. Y dejamos pendiente ya lo que nos resta, y eso está al porvenir. Y vamos a tratar de tocar un poco en lo concerniente. No es tanto lo que podamos sacar, porque es más fácil escudriñar la historia y escudriñar lo sucedido que empezar a pensar sobre lo que no ha sucedido. No hay tanto que buscar, sino ¿dónde lo podemos buscar? Solamente ahora mismo en las Escrituras, para conocer del anticristo, de los 10 reyes que vendrán. ¿Dónde pueden estar esos 10 reyes? ¿Dónde será su base? ¿Cuáles pueblos los formarán? Solo lo podemos hasta el día de hoy entender por las Escrituras, pero recordando que Dios dice, como a través del ángel que le habló en el capítulo 12 a Daniel preocupado de que quería saber lo que estaba al final de la era, se le dice, sella el libro, porque esto es para el tiempo del fin. Entonces Daniel tenía que sellar hasta que Dios le reveló a Juan a finales del siglo I, alrededor del año 95, le reveló el libro de Apocalipsis. Que entonces el libro del Apocalipsis nos da algunas pautas que podemos entender. Un suceso que se dará, como dice en Daniel, 42 meses, 1260 días. Aunque todo será cubierto por 7 años, aquello que se le dice a Daniel en el capítulo 7. Han pasado 493 semanas de año, esa que se le reveló a Daniel, y quedan pendientes una semana, 7 años, que son los años de cuando venga la tribulación. Y hay señales. Dice la Escritura,
cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. Dice, cuando Dios recoja a su pueblo, lo dicen los profetas. Y allí vemos, a partir de 1948, motivado por la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Israel se vio movido, quizás fue una forma como Dios despegarlo y desprenderlo de siglos, de las tierras y de las posesiones donde vivían, y lo empujó y lo fue llevando a su tierra. Y al día de hoy allí están, esperando al Mesías. Y el Señor dijo que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y pienso que todavía no se ha acabado, pero estamos en el proceso. Del 48 hasta acá, ya hace poco ellos cumplieron este año, celebraron, no recuerdo si 70 años, pero recordemos que todavía hay judíos dispersos por el mundo. Y tiene que ser cuando se acabe el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, el periodo de la gracia. El tiempo de los gentiles, cuando los gentiles gobiernan el mundo. Hay dos cosas. El periodo de la gracia, lo dice Pablo en Lucas, cuando se acabe ese tiempo, el periodo de los gentiles, entonces Israel será salvo. No antes, como pueblo. Y tan solo el remanente, no todo el pueblo. La mayoría se perderá. Isaías dice, aunque fueren como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Eso está allí en el capítulo 1 de Isaías. Tan solo el remanente, esos que serán fieles, serán de nuevo echados de su tierra por el anticristo. Ya lo veremos más adelante, ese acontecimiento. Ya lo declaran las Escrituras. Entonces, que el Señor nos bendiga en esta noche. Y aquí damos por terminado el trato de la cuarta bestia y las demás. Ya en la próxima ocasión entraremos de lleno en los cuernos, en los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.